Entonces vamos a anotar lo que Dios nos habla, ¿amén? Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir también a cada líder que me dé los nombres de la gente que ministra. Porque yo me levanto en ayuno y oración todas las mañanas bien temprano y me gustaría saber cada grupo, tanto las maestras de la escuelita, como danza, las líderes de danza, como en música, como en toda área de la que se ministra, que me den sus listas para que yo pueda ponerlos en oración, amén. Y de los que han dejado de congregarse, que se han debilitado, que necesitan una visita. También, cada líder quiero que cumpla una función pastoral, de visitar a los que están mal, a los que no se están congregando, de orarles, de ministrarles, amén. Gloria a Dios. Ser un líder no es venir nomás y llevar un grupito y nada más y me voy a mi casa. Ser un líder es llevar un pastorado encima. Usted se hace responsable de esas almas que lleva, por cuanto si alguien no viene va a tener que ir a visitarlo a su casa, orar por esa vida, ministrarle en el nombre de Jesús. Y cuando hay casos difíciles, háblenlo con los pastores, tanto Alejandro como a mí o como a Erika, para poder dilucidar las problemáticas que a lo mejor usted no puede manejar. ¿Amén? Porque hay muchos problemas sociales muy fuertes en los hogares, en las familias, y de repente a veces se actúa por ignorancia, con ignorancia, y metemos la pata. ¿Amén? Fíjate que le voy a pedir a ustedes que abran su Biblia en el libro de 1 de Samuel, capítulo 8. Vamos a estar trabajando un poquito con el libro de Samuel, 1 de Samuel. Pero primero dice Isaías, capítulo 30, verso 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Una de las cosas que me preocupa, que sucede con mucha naturalidad y en todas las iglesias, es que los problemas graves o los problemas que puedan estar sucediendo en la iglesia, que son graves a lo mejor o pueden llegar a ser muy graves, los pastores somos los últimos en enterarlo, porque la persona que la está pasando mal o tiene un problema tiene vergüenza de hablar con los siervos de Dios, cuando es el único que a lo mejor tiene la palabra justa para liberarlo de una situación engorrosa y peligrosa. Llegar a un pastorado no es un título, es una consagración. Quiero que lo entiendan. ¿Amén? Entonces, uno está preparado en tantos años en la palabra y en la oración como para poder dar el consejo adecuado cuando una situación se pone difícil. Pero de repente es como que explotan las bombas y nos enteramos de golpe de un montón de cosas, y es allí donde decimos: qué lástima que no pidieron ayuda a tiempo. Qué lástima que no hablaron a tiempo, que no pudieron compartir esa problemática. Pero a veces hay, como dije yo el otro día, secretos de familia. Yo le voy a decir algo a mi hermano, y esta congregación me conoce. Hace 24 años que trabajo acá. Y yo cuando tuve que pedir de oración por mi hija y por mi yerno y por mis nietos, porque veía que el enemigo los quería arrancar y destruir la familia pastoral, yo acudí a la iglesia de Cristo, y ustedes lo saben y son testigos de eso. Sin embargo, hay otros que no vienen a pedir ayuda por su familia y pueden estar corriendo peligro. Si la mía todavía está entera y estamos unidos, es porque yo creo en el cuerpo de Cristo. Pero hay algunos que tienen esa vanidad, ese orgullo: esto es secreto de familia, esto es cosa mía, acá no se habla nada, la pastora no tiene que saber, el pastor Alejandro tampoco, la pastora Erika tampoco. Y ¿sabes qué? Estás en el horno. Yo estoy siempre segura que cuando yo acudo al ministerio, el cuerpo de Cristo actúa a mi favor, y Dios no puede tocar mi familia, mi herencia bendita. ¿Amén? ¿Amén, hermano? ¿Amén, hermano? Pero muchos no, con mi familia no se mete nadie.
Con mi familia no se mete nadie, no te metas ni con mis hijos, ni con mi familia, ni con esto, ni con el otro, ni con el otro, ni con el otro. Y de repente, ¡puf!, explotó la bomba y no sabemos qué pasó. Y que fue algo que se fue cocinando de a poco, ¿viste? ¿Es la rana la que se cocina de a poco? ¿Viste? Satanás te va cocinando de a poco, a fuego lento, ¿viste? Vos no lo sentís, va despacito. Y cuando te descuidaste te mató. Yo, como tengo alerta rojo por el Espíritu en el nombre de Jesús y mi familia va a correr peligro, voy a seguir acudiendo al cuerpo ministerial. Y a los pastores y pastoras, amigas mías, enseguida agarro el teléfono y pido ayuda de oración. Y a mí siempre el cuerpo del ministerio me salvó. Mi vida, el ministerio y mi familia. No se me cae el guante, ni tengo orgullo, ¿sabe? Pero cuando se ocultan las cosas, esto es cosa de familia, estás corriendo un gran peligro, hermano. Un gran peligro. Pero quiero hablarles algo, cuando dice el Señor, hay de los hijos, verso 30, Isaías 31, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarme con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ahora vamos a ver 1 de Samuel capítulo 2 primero. 1 de Samuel capítulo 2. Esperen, porque tengo tanto acá. Es un poco largo porque tengo todo Samuel, pero es un poco largo, pero fíjese, después vamos al 8. Fíjate que dice 1 de Samuel 2:29. ¿Por qué tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí?, dice el Señor. Se lo está diciendo a Elí. Elí era un siervo de Dios que fue extremadamente permisivo con sus hijos. No le dijo, yo admiro, y no voy a nombrar, pero admiro a ciertas mujeres y hombres de Dios, que sus hijos que están sirviendo y pecan y me dicen, pastora, esto pasa, no puede servir. Yo admiro tu fortaleza y tu valentía y admiro que no les apañes. Los admiro, porque no estás haciendo como Elí, tapando el pecado de los hijos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Porque tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí?, le dice Elí. Y fíjate lo que dice mi hermano. Busque 1 de Samuel capítulo 3, verso 11 en adelante. Y el Señor, ¿lo tienen? Estamos con el libro de 1 de Samuel. 1 de Samuel capítulo 3, verso 11 al 13. Y el Señor le dijo, escucha bien, voy a hacer en Israel algo, a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Verso 12. Cuando llegue el momento cumpliré en Elí todo lo que le advertí. ¿Qué hizo? Le avisó. Ya le venía avisando el Señor. Le venía diciendo, vos estás honrando más a tus hijos que a mí. Tus dioses son tus hijos, los estás tapando hasta en sus pecados. Ojo, papá y mamá, que te está trayendo una. No quiero tanto cuero, ¿eh? Y fíjate que dice, del 11 al 13. Cuando llegue el momento cumpliré en Elí todo lo que le advertí, como diciendo, yo le avisé a Elí. Yo le avisé. Yo le avisé a tiempo. Quiero que vos sepas de que Dios siempre, antes de traer, de ejecutar un juicio, porque el pecado trae condenación, quiero decirte de que Dios te va a avisar.
para ver tu actuar, para ver si te arrepentís. Amén. Amén, hermano. Pero fíjate cuál era el pecado de Elí. Elí personalmente no tenía ningún pecado, él no había hecho nada, pero sus hijos se acostaban con las hermanitas de la iglesia. Dice que con las que estaban en la puerta, y cuenta todo lo que hacía. Y fíjate que dice: cuando llegue el momento cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia de principio a fin. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho: mira, si vos no sacás a tus hijos del pecado, si vos no actúas como debés actuar, con rectitud y en santidad, y dejar de taparle la mugre a tus hijos y hacerlos ver que están en la iglesia como super santos, sabés que en tu casa están en pecado y están haciendo las cosas mal, Dios te dice: yo te estoy advirtiendo. Amén. Si no estás haciendo lo del sacerdote Elí, no importa, total, en la iglesia nadie ve, nadie sabe lo que pasa en las cuatro paredes de mi casa. Te equivocaste. Jehová lo sabe. Y fíjate que dice la palabra: voy a demostrarles, verso 13, que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe. Ni siquiera le explica bíblicamente, porque era muy asqueroso lo que hacían. Entonces le dijo: por la verdad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí, y él, Elí, no se lo impidió. Bueno, hijito, no es tan malo, te quiero tanto, hijito querido. Y fíjate lo que dice en la versión internacional: han blasfemado contra Dios y sin embargo no los refrenaste. ¿Te das cuenta de la responsabilidad de los padres? Vos no podés permitirle a tus hijos cualquier cosa, hermano y hermana. Menos si están sirviendo a Dios. No lo permitas. Porque esto trae daño sobre tu vida, daño sobre tu casa, daño sobre tu cabeza como responsable, como padre y madre de esos chicos. ¿Me están entendiendo? Entonces dice el Señor: han blasfemado contra Dios y sin embargo no los refrenaste, dice el Señor, en la versión internacional. Y en la versión contemporánea dice: pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y no se lo impidió. Y le dijo: no, para, querido, vos de esta manera no vas a servir, ni a vos te voy a cubrir. Mi hija y la iglesia sabe que desde que comencé y se sembraron los cimientos en esta iglesia, cuando yo venía a orar con las chicas de danza, Dios me decía: estas chicas no están consagradas ni están buscando el rostro de Dios. Las disciplinaba todas juntas, con hija y todo. Amén. A mí me conocen así. Yo no les estoy contando nada nuevo a ustedes. Pero ¿por qué madres si aprendieron eso ahora nos apañan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque si yo no soy como modelo para enseñarles a ustedes, entonces sí tienen que criticarme. Pero he sido la primera que he sacado a mi propia hija y he disciplinado a mi propio yerno. Y ustedes son testigos. Cuando las cosas no funcionaban, ¿por qué ustedes no lo hacen? ¿Son mejores? Estoy hablando de santidad y de apartarse del pecado. Padre, no tape el pecado de sus hijos. Madre, no tape el pecado de sus hijos. Pida ayuda para que Dios se los salve y se los haga libre. Pero no permita que sirvan a Dios mintiendo y usted que lo sepa y lo tape como hizo Elí, porque la muerte vino sobre sus hijos. Abra su Biblia, fíjese lo que dice en Primera de Samuel. Sigo con Primera de Samuel. Espere, Primera de Samuel, capítulo 8. Fíjate que dice la palabra: cuando Samuel envejeció, nombró como caudillo, capítulo 8, verso 1, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se
llamaba Joel, y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos de Berseba, pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso todos los ancianos de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: es un hecho que tú, es un hecho que tú ya eres viejo, le dicen a Samuel, y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por tanto, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. Ellos querían decirle a Samuel lo que debía hacer. ¿Entienden? Ellos le decían a Samuel lo que debía hacer. Vieron que los hijos de Samuel, porque él era un santo de Dios, cuando cae Elí, cuando es sacado Elí por su pecado del templo, es levantado Samuel, que era un escogido, apartado para Dios. Pero Samuel tiene 2 hijos. Y dice: pero no ve que tus hijos no se están portando bien, no están haciendo las cosas bien. Vino el pueblo y le dijo: vos lo tenés que sacar. Pero Dios no le había dicho eso a Samuel. Samuel era un hombre temeroso de Dios, no era como Elí. Era un temeroso de Dios. Entonces, dice: tus hijos no siguen tu ejemplo, por lo tanto, cógenos un rey. Los tienen todas las naciones para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó, verso 6, esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Oró al Señor. Y el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí. Entonces, ¿cuántas veces, mis hermanos, aquel que no ha llegado a estar en el lugar de autoridad, quieren obligarle a la autoridad a que cambien las cosas de la iglesia? Cuidado. Cuando llevamos una iglesia adelante, consultamos al Dios de gloria, en lo secreto y por horas. Y no se actúa por consentimiento ni por sentimiento, se actúa por razonamiento, discernimiento y palabra de Dios, y seguimos lo que Dios nos habla. Entonces le dice: están haciendo contigo, le dice el Señor, lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir a servir a otros dioses. Verso 9. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrale cómo los tratará quien le llegue a ser su rey. ¿Qué dijo el Señor? Ellos quieren un rey. No te quieren a vos. Samuel dice que ya soy viejo, ya salí. A tus hijos tampoco, porque no son perfectos. Pero ¿sabes qué? Ahora piden un rey. No era la voluntad de Dios ese rey. ¿Y sabes qué? Pero le dijo el Señor: aclárales todo lo que le va a pasar. Nunca vos vas a dar un paso, si estás hablando con Dios, que Dios no te aclare primero, por una prédica, por una canción, por la palabra misma, por revelación, por donde venga, que Dios no te va a aclarar que los pasos que estás tomando son equivocados y te va a ir muy mal. Siempre Dios te va a aclarar. No diga: no sé, ¿qué pasó? Le pido a Dios y nunca me responde. Está así de acero. Dios no se burla de sus hijos, se lo dije la semana pasada. Dios no se goza del mal de sus hijos. Fíjate que dice: el verso 18, es muy largo esto, lo voy a sintetizar. Pero esto se lo voy a leer. Fíjate lo que dice. Le dijo el Señor: aclárale, pero aclárale todos los inconvenientes y muéstrale cómo los tratará quien sea su rey. Dice: ellos quieren un cambio, no me quieren a mí, me rechazaron a mí, no a vos, bueno, está bien. Pero vos aclarale todo lo que le va a pasar. Y Samuel le comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor le había dicho. Les dijo: el rey que ustedes ahora piden le quitará a sus hijos para ponerlos como soldados y sus carros de caballería, dice, en carros de caballería de guerra.
serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otro los pondrá al mando de 1000 soldados, a otro al mando de 50 soldados, a otro los pondrá a labrar los campos, lo van a usar todo de sirviente, dice. A otro a levantar las cosechas, a otro los pondrá a fabricar armas, pertrechos y sus carros de guerra. También le quitará sus hijas para convertirla en perfumista, cocineras y panaderas. Ninguna profesional, ninguna reina, ninguna princesa. Se iban a limpiar, vieja. A servidumbre. Dios le dijo, adviérteles, aclárales. La otra versión, a ver si lo tengo. En la otra versión, habla de adviérteles, y acá dice aclárales. Yo lo anoté en algún lado, pero no importa. En la otra Biblia dice aclárales, muéstrale lo que les va a pasar si no se ponen en obediencia. Muéstrale que lo que me están pidiendo no es mi voluntad. Y dile que si toman ese paso, que es equivocado, le va a pasar esto y esto, pero no hacen caso. ¿Sabés qué dijo el pueblo de Dios? No será así. ¿Sabés cuántas veces a mí en la carita me dijeron, no es así? No es tan así como usted lo dice. Y yo como ahora digo, Padre, tené misericordia. Porque lo que juntamos los pedazos somos los pastores después, ¿sabes? No será así, le dicen. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo, no será así. A como dé lugar tendremos un rey. Yo lo decidí. ¡Oh! Le salió el yo. Entonces, date cuenta vos de que Dios siempre va a estar avisando antes de que te venga el mal. No solamente que te va a estar avisando, sino que te va a estar diciendo cuáles son las consecuencias que vas a sufrir para que te apartes a tiempo de esa situación. Amén. Dios sabe, hermanos, cómo hablarle a sus hijos, porque los ama y los quiere guardar de todo mal. Fíjate lo que dice Primera de Samuel 19:4. Fíjate lo que pasó con Jonathan y Saúl. Yo estoy contando más o menos una síntesis de cómo Dios actúa con sus hijos. Primera de Samuel 19:4 dice, Jonathan le dijo a su padre que David era uno de los mejores servidores y añadió, no vaya a cometer un pecado contra su siervo David, porque él no ha hecho nada en contra de su majestad. ¿Qué sucedía? Que Saúl le tenía tanto celo y tanta envidia a David, por cómo David el Señor lo usaba, que él no entraba en razón, pero saltó Jonathan a hacerle entrar en razón. Y fíjate vos la relación, porque Jonathan era el hijo de Saúl. Sin embargo, hoy yo veo, y lo digo con toda sinceridad y dolor de mi corazón, que veo que las familias se unen así, pero para la desgracia, no para pedir ayuda. ¿Entiendes? Porque Jonathan no le importó que sea su padre, le llamó la atención y le dijo, mirá, esto no está bien lo que estás haciendo, te estás poniendo en contra de David, y David no ha hecho nada malo en contra tuyo. Sin embargo, Saúl aparentemente se arrepiente, pero cuenta el otro capítulo que cuando él estaba descansando tranquilo y David tocando el arpa, el otro le tira una lanza porque lo quería rematar como una cucaracha, porque lo odiaba. Jonathan subió el prejuicio y el pecado de su padre porque lo terminan matando en la guerra. Directamente Saúl pidió que lo mataran porque él no quería vivirse, que se tiró sobre su propia lanza porque se sintió totalmente derrotado y confundido por causa del pecado. Pero Jonathan, que era un santo de Dios, pagó las consecuencias por tener un mal padre. Él también fue muerto junto con sus hermanos. Fíjate vos que pasa la historia de Saúl, en donde el Señor le avisa
le aclara, aun por medio de boca de su hijo, que no haga tal pecado contra Jonathan, porque le dice así: no vaya a cometer un pecado contra su siervo David, le dice Jonathan, el hijo le dice a su papá, no cometa ese pecado, no lo persigas, no cometas ese pecado, estás haciendo mal. Pudo avisarle, pero ¿qué hizo Saúl? No escuchó. Aparentó que escuchó, pero después nomás, pasaron unos días y ya lo quiso mandar, le quiso clavar una lanza. Y fíjate vos lo que dice en 2 de Samuel, verso 3. Esta es otra historia para que vean de que Dios siempre avisa. Así que no me digan que si yo iba caminando y me caí, ¡pum! No hay que romperse, No pediste ayuda, te ocultaron hasta tu familia, no le digamos nada a la pastora, pasémoslo así, que total nadie lo va a saber. Después explotó la bomba, ¿viste? Y fíjate vos que le pasa a David algo. Al preguntar quién era ella cuando David estaba en guerra, fíjate vos que también le avisa. 2 de Samuel, verso 3. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era la hija de Elián, que era un siervo de Dios, y esposa de Urías, el hitita. A David no le importó el aviso. Ya le habían dicho, mirá que es la esposa de Urías. Mirá que es, dice acá la palabra, dice, era la hija de Elián, otro siervo de Dios. Búsquenlo en la Biblia, busquen quién era Elián. Ya le habían avisado, es la hija de Elián y el esposo es la esposa de Urías, hitita. Y David ya tenía tanta soberbia, se había ganado tantas batallas, tenía tanta plata, estaba allá arriba el vago. Dejó de orar David. Tiene que nosotros nos pase peor que a David no puede pasarse cuando dejamos de orar, hermano. ¿Y sabes qué? No le importó nada. Le avisaron, pero no le importó nada. Trajo una grave consecuencia el pecado de David sobre toda su familia, sobre toda su casa. El pecado trae consecuencias sobre toda la familia, hermano. No se tapen unos a otros secretos familiares, digo yo. Secretos de familia. Eso se podía usar en el mundo, ¿sabe cuándo? Se podía usar en el mundo como mi mamá, mis tías, que eran todos secretos, se ocultaban todo y se ocultaban todas las porquerías. Cuando después conocieron a Cristo y le empezaron a hablar, no porque eran malas ellas, sino como yo le dije, habían sido violados, habían pasado por cosas horribles. Entonces ahí se descubre la verdad, porque Cristo no es malo que se descubre la verdad. Cristo la descubre porque es santo la verdad. No te enojes con nadie cuando se descubre la verdad, ni te pongas contra los santos cuando se descubre la verdad, porque es Cristo el único poseedor de la verdad y de sacarla a la luz cuando Él lo cree necesario. ¿Sabías que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo? Voy a sintetizar un poco porque estoy un poco largo acá. Cuando estaba este hombre en el estanque, ¿se recuerdan ustedes que tuvo 38 años el tipo ahí tirado en el estanque? Y entonces se le aparece Jesús y lo vio acostado y se enteró que llevaba ahí 38 años, mucho tiempo. ¿Saben que 38 años esperando entrar en el estanque? El tipo no caminaba, no iba a llegar nunca, pobre. ¿No? Y el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice el hombre, no tengo a nadie. Y el Señor contestó, levántate, toma tu lecho y vete. Cuando apareció Jesús en la vida de este varón, lo hizo libre. Ahora, ¿por qué estuvo este varón 38 años tirado al lado del estanque, acostado? No podía andar. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, hermanos. Cuando vos estás en postración espiritual, económica, física, intelectual, y qué sé yo, cuántas cosas no te puedo decir, es porque estás postrado. No has creído en Dios para que te cambie tu historia, no te has
vida, te dice, toma tu lecho y levántate y vete a tu casa. Yo te sano, yo te libro, yo te voy a dar la prosperidad que necesitas, voy a darte una casa nueva, una familia restaurada, unos hijos sanos. Dios, cuando entra en nuestra casa, cuando entra en nuestra familia, es para mostrar un cambio, para que salga de tu postración. ¿Y por qué era la postración de este hombre por 38 años? Era por causa del pecado. Fíjate que dice, y no tengo a nadie. El Señor le contestó, levántate, toma tu lecho y vete. Verso 14. Jesús lo encontró luego en el templo y le dijo, como puedes ver, has sido sanado, le dijo Jesús. Como puedes ver, mujer y varón, has sido bendecido. Como puedes ver, mujer y varón, yo sé que muchos han sido bendecidos y otros siguen postrados. Pero el que ha sido bendecido porque Dios le ha sanado, porque la palabra ha venido sobre tu vida y te ha perdonado tus pecados y Dios te levantó. Dice, como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Si con el pecado primero la pasaste mal, vos volvés a pecar y la vas a pasar peor. ¿Usted entiende que no se juega con el pecado, hermano? Bueno, pero a mí que me importa, si total yo que yo hago lo que quiero y ya tengo mi forma, es que me va a cambiar mi forma. Cristo te lo va a cambiar, hermano. No te mate un virus para no sepa qué está. Yo digo que a mí me enseñó Cristo a ser mamá. ¿Por qué no sabía? ¿Usted nació mamá y papá? No, hermano. Y si estábamos en el mundo, ¿qué vamos a aprender? De mamá y papá, porque mamá y papá se peleaban hasta con los cuchillos, mira. Mira que tenía mucho para aprender yo. Iba a ser una cuchillera. ¿Entiende usted? Cristo cambia tus malos hábitos, tus malas acciones, tus malas costumbres. No digas, yo ya soy así, manda. Entonces, si Cristo no te cambió, ¿qué te pasa? Humillarte a los pies de Cristo y decirle, Dios, enseñame a ser mamá. A mí Dios me dijo una vez cuando Erika era chiquita, sos una mala madre. Así nomás me dijo Dios. El Espíritu Santo me dijo así. Digo, ¿cómo? Si yo trabajo todo el día y le doy de comer. Creí que era lo único importante que hacía. Dijo el Señor, no. Vas a dejar los platos, vas a dejar de trabajar un poco y te vas a dedicar a escucharla. Tu hija te necesita que la escuches. ¿Cuánto hace mamá, papá que no hablan con sus hijos? Que no los conocen a la intimidad, que nunca tienen tiempo, para lo único que sirve para mandar, vas para allá, venga para acá, haces esto, anda para allá, ¿qué hiciste? Todo mal, a ver, botate tu cuaderno. Padres, ¿qué saben de los cuadernos de sus hijos ustedes? ¿Lo vieron alguna vez? Está hilando fino el Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 6. Dios es un cambio de vida, hermano. Si tu vida no cambió es porque estás en pecado. Si estás postrado y hace un montón de años que estás en la postración conociendo a Cristo, no es la culpa de Dios, es culpa tuya. Reconoce tus pecados delante del trono, arrepentite, levantá tu lecho, levántate, porque Dios te va a fortalecer para que seas un vencedor y no un perdedor. Fíjate vos, 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual. ¿Lo tienen? Pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios vivo, del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho. Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice, salgan
de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, ha dicho el Señor Todopoderoso. Amados míos, dice el Señor, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Amén. Yo te puedo asegurar que cuando más te propones no querés cambiar porque sos necio. Y dice la palabra o necia, que la palabra de Dios, que al necio, aunque lo majes con un mortero, seguirá siendo necio. Mi hermano, se humilde ante la presencia y humillarte y decirle: Dios, reconozco que no he cambiado mi vida, sigo igual en el trato con mis hijos, sigo igual en el trato con mi esposa, sigo igual en mi trabajo, sigo igual con mis amigos, sigo igual, Señor, no hay cambios en mí, yo no estoy cambiando en nada y realmente vos no sos el culpable. Y a veces yo te pregunto: Señor, ¿qué es lo que pasa? Que te estoy hablando y no me viene una respuesta del cielo, siempre estoy parado en el mismo lugar, parece que nunca avanzo. Dios nunca se equivoca, mi hermano querido. Examina tu vida. Examina tu vida. Examina tu vida para que Dios te bendiga. No necesitas esperar un milagro, que venga un ángel del cielo y te diga: yo te levanto. Vos necesitas que Cristo te diga: te perdono, levántate y anda. Pero dice el Señor que no vuelvas a caer en eso que has abandonado, para que no te sobrevenga algo peor. Amén. Fíjese, escuche esto porque es muy serio. Primera de Corintios 11, 23 al 30, yo voy a sintetizar un versículo nomás. Si alguno come pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, sin honrar la iglesia del Señor, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Participan de la Santa Cena del Señor de una manera deshonrosa. No se arrepienten de sus pecados. Total, es un juego. Es un hábito. Piensan. Pero tiene poder bíblico la Santa Cena del Señor. Fíjate que dice, y ustedes son débiles, dice, y están enfermos, y en algunos incluso han muerto. ¿Te das cuenta de lo que trae el pecado? La deshonra a la iglesia del Señor trae muerte. Entonces dice, deshonrar la iglesia acarrea juicio, enfermedad y aún muerte. ¿Lo entendieron? Lo dice el Nuevo Testamento, no estoy en el Viejo donde las dos cosas. Escuche bien esto que le voy a compartir. Escuche bien. El pecado que pasa cuando un creyente peca. A ver, ¿qué pasa cuando un creyente peca? Preste atención. Sufre. Pero cuidado, porque hay dos clases de sufrimiento. El que viene, escuche bien, el que viene a causa de una disciplina y el que se deriva del pecado. Hay dos clases de sufrimiento. Yo no sé cuál estás viviendo vos, pero uno, preste atención que hoy va a aprender algo. El que viene a causa de una disciplina y el que se deriva, y el otro es el que se deriva del pecado. Una cosa es prueba del Señor. Preste atención, porque la prueba, Dios, ¿hasta cuándo pasaron 10 años? ¿Hasta cuándo, Padre? Sí, la prueba, oren por mí, 20 años. Y la prueba, 30 años. Pará, hermano, pará. Pará un poquito. No hagamos mentiroso a Dios, por favor. Fíjate lo que dice. Preste atención que le quiero enseñar algo, por Dios. Fíjate que dice: el que viene a causa de una disciplina y dice, y el que se deriva del pecado. Una cosa es una prueba del Señor y otra muy diferente, vivir bajo
bajo cielos cerrados. Dios nos lleva al desierto, preste atención. Dios nos lleva al desierto no para castigarnos, sino para corregirnos. Mire la diferencia. Cuando Dios nos lleva al desierto, no es para castigarnos, sino para corregirnos. Nos vuelve al camino y nos hace crecer, madurar. Amén. Se sufre, pero el cielo nunca está cerrado y la comunión nunca se interrumpe. Amén. ¿Se da cuenta de la diferencia? Cuando Dios tiene el deseo de corregirnos, a todos nos corrige, hermano, todos pasamos por el desierto. Amén. Dice, Dios nos lleva al desierto no para castigarnos, sino para corregirnos, porque Él es nuestro maestro. Y voy a decir, pero ¿por qué Dios? A mí no me bendecir. ¿Cómo puede ser? Que esto, que lo otro, y reprender a los demonios, y reprender a los demonios, y reprender a los demonios, y los demonios te mandan de esa la cara y se arrepentiste de tu pecado. Nos vuelve al camino, nos hace crecer, madurar y corregirnos. Aquella persona que ha pasado por una prueba, cuando sale de ahí, sale de la mano de Jesús, como se lo decía la semana pasada, y sale de la mano de Jesús fortalecido, establecido en las cosas del reino. Amén. Con mayor poder y mayor gloria, porque Dios en el desierto empieza a triturar lo que no le gusta de nosotros y nos hace mejores personas, pero nunca el cielo se nos cerró, aún en los peores momentos. ¿Usted me entiende? Escuche. Una cosa es una prueba del Señor y otra muy diferente, vivir bajo cielo cerrado. Dios nos lleva al desierto no para castigar, como le dije, sino para corregirnos. Muy bien. Ahora, nunca está cerrada la comunión, nunca se interrumpe la comunión con Dios cuando estamos pasando una prueba en el Señor. Algo más, al desierto se entra de la mano del Señor, como le decía, y se sale de su mano. La Biblia dice que Dios llevó a Jesús al desierto y cuando salió estaba lleno del Espíritu Santo. Ningún ungido murió en el desierto. Preste atención, no se va a morir pasando la prueba. No tenga miedo. Si usted está en la voluntad de Dios y Dios le quiere corregir, ajustar algunos tornillos, no tenga miedo. No se va a morir. Amén. Dice, el Señor nos empieza a preparar. Dice, ningún ungido murió en esta preparación, sino que le está preparando a usted para un nuevo trabajo y un nuevo ministerio. Amén. Nosotros creemos que llegamos a una altura y a un lugar y Dios dice, no, vos te voy a poner un poco más para que vos veas que te falta un poquito más todavía. Tenés que aprender algo más conmigo. Pero escuche, en el desierto Dios trabaja en nosotros. Cuando salimos del desierto trabaja con nosotros. ¿Entiendes? Es genial este Cristo. Yo ya tengo unos cuantos desiertos. Me ha triturado y me ha vuelto a levantar, pero con nueva visión y nueva revelación de su reino y nuevo respaldo de Dios sobre mi vida. Amén. No le tenga miedo a la prueba. Ahora escucha esta parte, por favor, y voy terminando. El pecado, en cambio, corta la relación con acceso a Dios. Corta la relación con Dios. El acceso a su presencia queda bloqueado a causa de la desobediencia. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Te habrá hablado algo hoy? Amén. ¿Te habrá hecho cómplice del pecado de tus hijos? ¿Estás poniendo los ojos en la mujer donde no tienes que poner, como hizo David? ¿Estás haciendo cosas indebidas? No sé cuál es tu pecado que hace 38 años que te tiene postrado. O años y años y años que parece que va a levantar cabeza y luego aterrizar de nuevo. Y parece que ahora sí, ahora parece que ya se me va a dar, ya estoy llegando, no llega nunca. Y yo no me imagino a un Dios que está desde allá arriba riéndose y diciendo, jajaja, te dije que te iba a dar millones, mirá, no tenía que agarrarlo, te lo quito. No, hermano, eso hace Satanás.
El diablo sí se burla de aquellos que no obedecen. El diablo sí se burla de aquellos que no le obedecen. El diablo sí se burla de aquellos que no le obedecen. Algunos piensan que vivir el camino de Dios es vivir como a mí se me da la gana. El camino de Dios es un camino de cambio de vida, cambio de actitud, cambio de oración, cambio de todo, hermanos. Todo lo malo pasó, lo cambiamos por cosas buenas. Nuestros pensamientos cambian. Nuestro reino cambió. No estamos más en las tinieblas ni bajo la influencia de los demonios. ¿Qué te pasó que seguís con los hábitos viejos y no lo querés cambiar? Y ojo, hermano, que hay algo que pasa en Argentina, como en Centroamérica y Latinoamérica. Hay mucho machismo que anula la revelación de Dios, porque ellos creen, yo soy así, me hicieron así y me muero así, así que vamos a morir. Bajen un cambio, veo pocos hombres llorando en la presencia del reino. ¿Qué pasó? Solamente la humillación y el quebranto hace que nuestro vaso cambie, hermanos. También le digo a las mujeres que lloran y no hay fruto, tampoco sirve, hermano, ¿eh? Porque si vos te vas allá al trono de Dios, te pones a quebrar las rodillas y el corazón delante de la presencia lo derramás. Cuando vos salís, tenés que salir con cambio, no siendo la misma persona, mujercita, ¿eh? Amén. Amén. No llores tu desgracia por no cambiar. Llorá por arrepentimiento para que Dios te cambie y te perdone. Fíjate que dice, como le decía hoy, Deuteronomio 28:23, arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. Dice, el cielo de bronce y la tierra de hierro significa que Dios no responde y en las tareas cotidianas no hay bendición, algo no fluye en ti. Revisa tu vida ahora mismo y pídele al Espíritu Santo que te muestre la razón. Recuerda, la presencia de Dios es incompatible con el pecado, por eso muchos lo sufren. Porque vuelven a claudicar y vuelven a claudicar y vuelven a claudicar. Señor, ya basta, te estoy diciendo que te apartes del pecado, basta. Apartate de lo que te hace mal, basta. Amén. Yo no sé para quién vino esta palabra, pero a mí Dios me la viene dando el Señor y me viene hablando de que si el pueblo de Dios realmente sigue coqueteando y jugando con el pecado, mis hermanos, los cielos se cierran y no hay quien te dé respuesta. Pero yo te aviso que vas a ser tan desgraciado en la iglesia como en el mundo. Porque no es peor cosa que haber conocido a Dios y haberse apartado del Dios vivo. Por eso le decía al Señor a este hombre que estuvo 38 años ahí, dando lástima al infeliz, porque daba lástima. Y nadie me puede poner a los 38 años, nunca te diste cuenta que tenía que arrepentir de los pecados, hermanito. ¿Qué te pasó? Nadie te habló en 38 años. ¡Ey! Hay hermanos que tienen pecado por más de 20 años, hermano. Yo lo he descubierto. Después cuando lo descubrí se enojan con vos encima. Y le digo que lo descubre. Pecado grosso. Y hablan de Dios como que lo conocieran en serio. El momento que tienen el cielo cerrado. No le responde ni el loro, hermano. Y todo lo que tocan y lo que hacen para destruir, dividir y arruinar. Arruinan la familia, arruinan la casa, arruinan el ministerio, arruinan todo lo que tocan, hermano, porque son una ruina. Que no te pase lo que le pasó a este pobre hombre que 38 años tirado ahí, hasta que se le revela a Cristo y le dijo, levántate, pero después lo habla claro, mirá, pero no vuelvas a hacer pecado, para que no te vaya peor, dice el Señor. Basta ya. Tuviste 38 años, te estuve aguantando ahí, vos con tu pecado no revelado, ahora se te revela. Te dije, bueno, pero ahora ya caminaste, ahora te levantaste porque tu pecado te postró, ahora te levantaste. Pero no vuelvas a pecar, para que no te venga algo peor. Y les digo la verdad,
que en los 37 años que camino con Cristo, lo he visto. Es así, hermanos. Personas que han venido tremendamente bendecidas, el Señor abriéndole los caminos, todo le iba bien, no había carga en su vida, y de repente, hermanos, se caen en pecado y se ponen peor que antes de haber conocido a Cristo. Lo dice la Biblia, para que no te venga algo peor. Hermanos queridos, arreglemos nuestras cuentas con Dios. Amén. Pero ya basta de jugar con el pecado y coquetear con él. Amén. El Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida es para cambiar tu vida. Porque si no decimos que estamos predicando a un Dios mentiroso. No seamos como Elí. Bueno, pero no es tan malo, que si yo, dejémoslo. Y los hijos de Elí terminaron consumidos por el fuego, hermanos. Murieron. Hasta aún en la Santa Cena en el Nuevo Testamento habla de muerte cuando se toma indignamente y se deshonra a la iglesia del Señor. Aquí nadie te podrá ver, pero Cristo te ve. Amén. ¿Entendieron el mensaje? Mis hermanos, yo les puedo garantizar que si ustedes se apartan de los malos hábitos pecaminosos, todo va a cambiar en su vida. Todo va a cambiar en su vida. Todo va a cambiar. Lo que antes nunca llegaba por años va a ser sin esfuerzo, porque la bendición le va a seguir, le va a empujar las bendiciones y le va a superar las bendiciones de Dios sobre su vida. Qué bueno que es Dios con aquellos que quieren hacer su voluntad. Mantenerse puro, lejos del chisme, de la habladuría, de las cosas bajas. Mis hermanos, Cristo nos dio un espíritu superior. El Espíritu Santo de Dios siempre nos va a hablar para corregirnos. Y si cuando nos lleva al desierto y pasamos una disciplina de Dios, los cielos no van a estar cerrados, no tengan miedo. Ahora, si los cielos se cerraron, como ese pobre tipo de 38 años, porque era el pecado que lo había postrado, hoy te digo arrepentite, pero no vuelvas para que no te vuelva algo peor. Decile al diablo, yo estoy con Cristo, y aunque la esté pasando mal, sigo con Cristo, y aunque me esté tentando con pecado, voy a rechazarlo, voy a escaparme del pecado, voy a escaparme de la pornografía, voy a escaparme del sexo ilícito, voy a escaparme de chusmear, voy a escaparme de la envidia, voy a escaparme de la maldad, voy a escaparme de todo lo que me contamina. Yo voy a ir al trono, me voy a ir a meter en los secretos, le voy a pedir a Dios que me santifique, que me haga de nuevo para poder sobrevivir en esta tierra que está llena de maldad. No te vas a sostener si no estás en los secretos, no te vas a sostener en pie si vos no estás en los secretos, porque aún muchos sufren con su familia que la tienen cerca o al lado, que son perversos, hermanos. No van a poder sobrevivir en medio de la perversidad, van a terminar derrapando juntamente con ellos. Apártese de iniquidad todo el que nombre el nombre de Jehová, apártese de toda iniquidad, apártese del chisme, apártese de la oscuridad de las tinieblas. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Ya es tiempo de cambiar de vida, ya es tiempo de mostrar que realmente la iglesia de Cristo se levanta por su Santo Espíritu y no por una apariencia, hermanos. Porque esa bomba tarde o temprano va a explotar y te va a avergonzar delante de todos. Porque Dios viene avisando a la iglesia, viene avisando a cada hermano y a cada hermana que se arrepientan de la maldad. No puede ser que el Señor no les hable, o ya se les cerraron los cielos y no escuchan más nada, hermanos. Porque Dios enseguida te va a hacer notar lo que estás haciendo mal vos, no tu hermano. Amén. Antes de fijarte en la paja del ojo de tu hermano, fíjate en tu vigueta, hermano, para que tenga buena visión y puedas ayudar a tu hermano a sacar la paja de su ojo. Ruego a Dios que ya basta de coquetear con el pecado. Se puede vivir una vida apartado para Dios, no porque somos superhombres o supermujeres, sino porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, si es que no se te cerraron los cielos.
Y si no, pedile perdón a Dios y corre a la comunión con Él. Decirle, Señor, perdóname, no tome en cuenta que esto era tan serio. Yo quiero ordenar mi vida, quiero ordenar mi casa, quiero ordenar toda mi vida, Señor, porque quiero que me vaya bien en todo. Amén. Y que cuando pases una prueba, sea para que seas un mejor siervo y una mejor sierva, porque Dios hizo de vos una joya preciosa. Amén. Pero no diga que todas las pruebas que pasaste fueron por Dios. Porque se te cerraron los cielos más de una década, te puedo asegurar que te equivocaste y está en pecado, sos vos, no Cristo. Cristo no se equivoca. Amén. ¿Entendieron la palabra? Amén. Vamos a orar. Padre amado, en el